chicos. Pero ¿por qué tiene el internet y los datos prendidos? Que de cuenta que estoy con el internet normalmente, pero cuando tengo así que estoy utilizando el teléfono, tengo los datos porque de repente mi computadora se... De hecho, la sesión pasada estaba bien trabada y ya me puse con el teléfono, pero de repente se va el internet, pero me sigue apareciendo como si hubiera. Y luego, cuando se va, es cuando empiezan mis datos a funcionar. Y es para Tiene que, como... ajá, lo tengo así como el tipo respaldo, ¿no? Para que no me trabe tanto o no se me vaya tanto el internet. Y hay veces que sí, mi internet aparece como si estuviera conectado, pero no es cierto, son mentiras. Ah, ok. Y por eso, o sea, cuando veo que ya están las flechitas de los datos, digo, no, ya se fue el internet y ya, pues así no ando, no se me corta la llamada o así. Se empieza a trabar un poquito más, pero, pero pues no se corta. Bueno, entonces, desde la semana pasada estas actividades que estuvieron viendo, a ver, cuéntenme, ¿de qué se acuerdan? A ver, vamos a... Cris, Maestra, mande. ¿me puedo salir unos 2 minutos nomás para cambiarme a la laptop? Sí, está bien, mira. Ok, Ok, gracias. de nada. Ok, a ver, ¿quién me quiere contar qué recuerda de aquella actividad que dejé? Una era como un tipo, ya quisieran dibujos con palabras, como tipo mapa mental para representar lo que habían buscado. Prendí la cámara, ¿sí, verdad? Eran Sí, las propiedades. ¿Qué Sí, eran? las características de la tabla periódica y sus elementos. ok. Las características de los elementos de la tabla periódica. Ok. ¿Qué recuerdan de estas características? ¿Qué recuerdan de estos temas? La Que afinidad. Ahora. A ver, repártense aquí primero 15 segundos. es el Porque eran... electro... electro... A Dale, Carlos, ver, dale, dale. Dale, no, tú dale ahora. No, adelante, adelante, Carlos. Bueno, el radio atómico y el radio iónico. ok, el radio atómico, el radio iónico, muy bien. ¿Abraham? La afinidad de electrones y la... ¿Qué era la electropositividad también? Ujú, Y la energía de ionización. ok, muy bien. Eran estas propiedades por los elementos. Obviamente hay un poquito más de propiedades, pero estas son como las fundamentales, o bueno, las que vienen en su hoja de asignatura para describir. Y bueno, cuando nosotros decimos de propiedades, pues es algo que en sí tiene algún sujeto, objeto o cosa, ¿no? En este caso, pues los elementos. Y estas propiedades nos determinan ciertos comportamientos. Y bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio. Ese pequeño ejercicio es sobre las propiedades periódicas de los elementos. Vamos a completar los espacios en blanco con las palabras que están en negrito abajo. Quien quiere ir participando, pues vamos haciéndolo en orden. Cada participación va a ser un en blanco y el concepto a lo que se refiere el enunciado. ¿Ok? Bueno, no sé si quieran ir este diciendo si quieren la participación o lo voy haciendo de manera personal. Personal, para que participen, profe. Ok, muy bien. Pero no me elija a mí. ¿No te elijo a ti? Ok, a ver. ¿A quién no he...? A ver, en el primer espacio, Estefanía.
¿cuál palabra crees que vaya? Y lees todo el enunciado y trata de a ver dónde, qué palabra más bien, perdón, me trabé, va en el primer espacio en blanco. Es la energía. Ok, entonces te vas por la palabra energía. Sí, creo. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo, pues... ¿Manda? Creo que se trabó poquito, Alberto. No, lo estaba leyendo y viendo. Estaba leyendo, perdón. Ah, ok. No te preocupes. Pero puede contar como participación. Ok. De hecho, si quieres decir la segunda. Y de hecho, la primera sí es energía, Estefanía. Nada más aquí la voy a poner medio. Ya saben que no escribo muy bonito. La primera es energía. No sé, Alberto, si sí quieres decir la segunda o te esperas después. Me espero porque estoy dudoso. Ok, muy bien. Yo la digo, Ok, Abraham. es remover. Remover. Así es remover. La segunda palabra es remover. Ok. Entonces, el enunciado ya me dice es la energía requerida para remover un electrón de un átomo en fase gaseosa. ¿Quién me quiere decir qué propiedad periódica es? Yo. ¿Cristian? Sí, Ajá, adelante. ¿Cuál es? es potencial de ionización. Así es. Ya sea energía o potencial de ionización. Aquí le voy a poner. Ionis. Y de hecho nos da una pista en el nombre. ¿Con qué palabra nos da la pista? Lo de Con la palabra de ion nos da la pista. Porque si recordamos, pues un ion es un átomo que ya sea ha perdido o ganado electrones y se convierte en un ion. Entonces, es la energía requerida para remover, un electrón de un átomo en fase gaseosa. Y recuerdo sus actividades y sus dibujos y sus descripciones donde ahí hacían como el dibujo de un electrón también con una batería como para agandallar un electrón, un átomo, como para agandallar un electrón de alguien más. Entonces sí, es la energía de ionización, se le determina. Ok, segundo, el primer espacio en blanco. A ver, si no hay voluntad. Ah, ok, ya hay voluntarios. Jocelyn. Es energía suministrada. Es energía, así es, la palabra es suministrada. Y yo puedo decir la segunda. Sí, claro. Es agrega. Ah, ok, así es agrega. Muy bien, los dos son correctos. Entonces, dice la energía suministrada cuando a un átomo en fase gaseosa se le agrega un electrón. Ok, y ahora pregunto, ¿de qué descripción, de qué propiedad, periódica es esta descripción? A ver, ¿quién me dice? No.
La energía suministrada cuando a un átomo en fase gaseosa se le agrega un electrón. Bueno, les voy a dar una pista. Es la... A ver, perdón. no, Alejandra, adelante. La afinidad electrónica. Así es la afinidad electrónica de la que estamos hablando aquí. Y de hecho lo podemos ver como el contrario con la energía de ionización, porque la energía de ionización, o sea, yo quiero para remover, o sea, para contrarrestar, y la afinidad para sumar, ¿no? Para agregar. Y ya es como cuando decimos, perdón. Es como cuando decimos, es que nos llevamos muy bien porque somos muy afines, ¿no? Y ese nos llevamos muy bien, pues quiere decir que como que agregamos a esa persona en nuestra vida, viéndolo de manera personal. Entonces, esa era la pista que les iba a decir por la palabra afinidad. Ok, muy bien. La tercera, ¿quién quiere el primer espacio? Ok, Estefanía. Es la distancia. Así es, que es la distancia, sería la palabra. ¿Quién va por la segunda? Yo, profe. Ok, Noemí, adelante. Electrones. Ok, electrones, así es. ¿Quién va por la...? Ok, Alberto. Yo digo la última, ok. Muy bien. Ok, entonces fue Alberto y Noemí, porque se me andaba pasando, como estaba súper escribiendo a las rayitas. Ok, entonces tenemos, es la distancia entre el núcleo y electrones de la última capa. ¿De qué propiedad estoy hablando? Yo le digo, Adelante, Bran. es el radio atómico. Así es el radio atómico el que tenemos. Recordemos nuestras clases de la primaria cuando teníamos que calcular el radio de un círculo y teníamos del centro a la distancia hacia el trazo, ¿no? Pues esto igual es el radio entre el núcleo del átomo y los electrones de la última capa. Si tenga una capa mi átomo, tenga dos capas, pero será la última, ¿ok? Muy bien. Por último, la cuarta. Pues ya, ¿quién nada más la quiere pronunciar? Jamie. ¿Jamie? Así es, la fuerza de atracción. Ok. De un átomo sobre electrones. ¿Y a quién estoy describiendo? ¿Qué propiedad es la de aquí? ¿La puedo decir yo otra vez o no? ¿Sí? Claro. Es la electronegatividad. Así es la electronegatividad esta. Esta electronegatividad... Bueno, ahí parece que dice electronegatividad, ¿no? Ni siquiera terminé de escribir porque lo está escribiendo bien fea. Es la fuerza, o sea, como quien dice, la energía con la que atrae un átomo a más electrones. Y bueno, estas propiedades, chicos, son las propiedades periódicas de los elementos. Todos los elementos cuentan con ella, pero claro, no cuentan con el mismo valor de cada propiedad. Así como si nosotros dijéramos, bueno, todos debemos de tener un peso, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo con los humanos normalmente. Todos tenemos de tener un peso, pero no todos tenemos el mismo peso, ¿no? Y bueno, esa era una actividad para recordar lo que habíamos dejado de tarea.
Pero pues ya el principio de la temática pues era de la tabla periódica. Ya habíamos... ¿Puedes regresar la anterior? Sí. La vuelvo a repetir porque no están muy bien escritas porque mi letra está bien fea. Pero la primera es la energía de ionización. La segunda es la afinidad de electrónica. La tercera es el radio atómico. Y la cuarta es la electronegatividad. Y la primera pues dice es la energía requerida para remover un electrón de un átomo en fase gaseosa. La segunda, la energía suministrada cuando a un átomo en fase gaseosa se le agrega un electrón. Y la tercera, la distancia entre el núcleo y electrones de la última capa. Y cuarta es la fuerza de atracción de un átomo sobre los electrones. Obviamente los electrones ajenos. ¿Sí? Ok, muy bien, prosigo. Entonces ya habíamos leído un artículo ahí sobre cómo comienza la tabla periódica, cómo se van haciendo las distribuciones y la organización. Y bueno, como lo miramos y como lo comento... ¡Ay! Se me quebró mi de esta. Sorry. Ah, no estaba bien agarrada mi cadena por estar jugando con mi collar. En esta tabla, pues Mendeleev nos dice o descubre ahí una tendencia que había de electrón, de los átomos en sus características. Y una de ellas, pues, era en que los átomos presentaban comportamientos similares. De hecho, había le llamó él, creo que la regla del tercio. O sea, cada 3 electrones, estas características iban cambiando, pero entre estos 3 electrones pues iban teniendo similitud, ¿no? O sea, no eran lo mismo, pero iban teniendo similitud. Ay, no, permítanme. Sí se me quebró mi de esta, Brian. ¿Se te reventó? ¿Qué es esta? Mi cadenita. Ay, no, puse grave. ¿Sí se reventó? Sorry. Entonces, con estas propiedades y esta tendencia que él iba visualizando fue como fue ordenando estos elementos. Claro, podemos ver cómo esta fue de la primera tabla de Mendeleev, o sea, vean, nada que ver con la tabla que reconocemos ahorita. Y si se dan cuenta, miren, hay signos de interrogación, pero hay valores, o sea, los valores con los que ellos la estaban clasificando eran con la masa atómica. Entonces, hay valores, pero pues se tiene un signo de interrogación. A esto, Mendeleev y bueno, ya después como miramos Meyer, fueron viendo que estos elementos sí existían, los faltantes. Todavía no sabían qué elementos eran, pero sabían que iban a ir en esa parte. ¿Cómo lo sabían? Pues por la misma tendencia que estaban teniendo del comportamiento. No sé si recuerdan ustedes en la secundaria o primaria o prepa, no me acuerdo, en la materia de matemáticas donde nos ponían una secuencia de números y tenías que encontrar la regla por la cual se estaba realizando esa no me acuerdo cómo se llamaba, yo me acuerdo que le decía cadenita de números, que de hecho es parte de la lógica matemática. Ok, Jimmy, no te preocupes, de todos modos estoy grabando la sesión. Ok, está bien. No se acuerdan de esto, que era, por ejemplo, tenías 3 números y tenías que encontrar al cuarto. Pero ¿cómo lo ibas a encontrar? Pues primero tenías que descubrir cuál era no la tendencia, la regla que estaba siguiendo. Por ejemplo, me acuerdo que era el número anterior multiplicado por tanto, o el número anterior sumado por tanto. No sé si se acuerdan de ello. Yo no. Sí, que es como una sucesión. Ajá, Va sumando 4, por ejemplo. sí. Yo
De hecho, por ejemplo, supongamos, ¿no? Aquí, era como estos números y de repente te faltaba el de aquí y luego acá está otro número. Y con esto tenías que ver cuál era, no sé cómo se le llama, pero yo le estoy diciendo comportamiento o el seguimiento que le estabas dando. O sea, tenías que ver la lógica que iba teniendo esta secuencia. Yo era muy mala para eso, la verdad, re mala, así. O sea, no, esos ejercicios para mí no eran muy agradables. Pero, pues sí siguen una lógica. Entonces, esa lógica es la que estaba siguiendo Mendeleev y pues también Meyer, en el cual sí ellos tenían, o sea, un valor aquí ya destinado, pero ese valor lo habían sacado según a la tendencia que estaban teniendo los electrones anteriores. Y así fue que con el paso de los años ya fue cuando descubrieron, sí, mira, descubrimos tal elemento y sí, se cumple esa regla o esa tendencia. Entonces, pues así fue como se siguió desarrollando la tabla periódica. Claro, cabe destacar que Mendeleev ni Meyer no fueron como que todos descubrieron los elementos, ¿no? Desde las épocas, muchachos, así, de antaño, así, de los filósofos griegos, así cuando vimos los modelos atómicos, ya se tenía el descubrimiento de algunos elementos. E incluso ya cuando llega también, los alquimistas pues determinan, ¿no? El oro, ellos ya tenían clasificado el oro hasta su simbología, el oro, el cobre, la plata. Luego también fue como cuando, bueno, antes de ellos, como en los filósofos griegos, que se tenían los elementos de la naturaleza, ¿no? El fuego, el aire, la tierra, el agua, y que de ahí todo era como se estructuraba a partir de estos 4 elementos. Entonces, el descubrimiento de los elementos no es algo que corresponda nada más a esta época que comenzaron como Mendeleev y Meyer, sino viene desde los inicios de el humano y su evolución, ¿no? Y bueno, y ya llegamos a lo que es la tabla periódica actual. Esta tabla periódica, oigan chicos, no estoy compartiendo pantalla, ¿sí, verdad? No, sí. Ok, ahí está. Esta tabla periódica de los elementos, pues ya corresponde a una clasificación determinada por estas propiedades periódicas, como lo que miramos, la electronegatividad, la afinidad electrónica, el radio atómico, y también a algo que ya miramos, la configuración electrónica. Esta configuración electrónica, pues son similares, no son iguales, porque ya miramos, realizando el desarrollo de la configuración electrónica, que dentro de un mismo elemento, pues dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos iguales, entonces por ende no puedo tener la misma configuración electrónica, ¿no? Y bueno, aquí en la tabla periódica, para comenzar a verla, pues nos hace la descripción de lo que es cada ilustración donde se encuentra el elemento, o sea, cada cuadrito, cada elemento. Y tenemos pues su símbolo químico y el nombre, que es el hierro. Muchas veces no se le parece nada el símbolo químico al nombre. El símbolo químico puede dar por la raíz latina de la palabra del elemento, o viceversa. Luego ya tenemos el nombre común, la configuración electrónica, que ya conocemos que es acá abajo. Luego tenemos la primera energía de ionización, aquí está el valor. Se le dice primera energía de ionización porque también hay segunda y hasta tercera. ¿Por qué? Porque la energía de ionización pues es la que tengo para remover, la primera pues el primer electrón, ¿no? Y luego el segundo electrón. Entonces por eso se le determina aquí
la primera energía de ionización. Luego tenemos la masa atómica. Gracias a este concepto de la masa atómica fue como se hizo la distribución o la clasificación de los elementos en la tabla periódica. Esta masa atómica, muchachos, es un número decimal porque es un promedio realmente. Y sabemos, pues un promedio es la sumatoria de ciertos valores divididos entre el mismo número, o sea, en el mismo número de los valores, ¿no? Si tengo 13 valores, pues lo divido entre 13. Pero ¿de dónde vienen esos valores? Bueno, en la abundancia de la Tierra, sí son los mismos elementos, pero podríamos decirlo como que hay diferentes versiones de cada uno. ¿A qué me refiero con versiones? Bueno, sabemos y nos vamos a especificar en las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, recordemos, es el electrón, el protón y el neutrón. Entonces, en las variaciones de esos elementos, por ejemplo, del hierro. El hierro, supongamos, tiene 3 variaciones. ¿Y en qué van a variar? Van a variar en el número de neutrones que tengan. Y este número de neutrones me va a dar un peso distinto a las otras versiones. Porque cada partícula subatómica, muchachos, pues tiene un peso, ¿no? Que es inmensamente pequeño, pero tienen un peso. Por eso hay unidades especiales, ¿eh? Eso lo van a ver en química básica. Entonces, esta masa atómica, pues lo que hacen es como que cuántas versiones tengo del hierro, sumo los pesos, las masas diferentes de cada elemento y pues saco el promedio. ¿Cuál es el elemento que se utiliza para la tabla periódica? Uno, el más abundante, bueno, el más estable, porque claro, al tener un número diferente de neutrones estamos hablando de quizás una estabilidad diferente. Entonces se utiliza, de hecho, esas versiones, como les llamé yo, se llaman isótopos. Aquí están, miren. El número másico del isótopo más estable. Quiere decir, o es el promedio o el número másico del isótopo más estable. A lo que me refiero con isótopo es, como les comento, esa versión del elemento. Entonces, un elemento puede tener variedad de isótopos. Entonces, a eso se le suman las masas atómicas y se saca el promedio. Y ese es el promedio de la masa atómica del hierro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces va a ser muy común que escuchen el isótopo, pero si se los digo así en general, pues es una versión, pues no distinta, nada más que cambia el número de neutrones que tiene el átomo. Y bueno, luego tenemos el número atómico, que el número atómico, ¿qué es, chicos? ¿Qué es el número atómico? Ya lo manejamos para las configuraciones electrónicas. Es el número de protones. Así es el número de... Perdón. No, sigue. No, más va a ser el numerito que está arriba o vendría siendo la masa, no sé. No, está bien, es el número de protones, las partículas subatómicas con carga positiva que se encuentran ¿en dónde? ¿En dónde se encuentran estas? Ajá. En el núcleo, así es. Entonces, si estamos hablando de un átomo eléctricamente neutro, pues yo debo de tener la misma carga positiva y negativa. Entonces, el mismo número de protones en un átomo eléctricamente neutro va a ser el mismo valor que de electrones. Por eso cuando estábamos haciendo las configuraciones electrónicas,
pues este es el número de protones y electrones en un elemento eléctricamente neutro. Por eso lo agarrábamos para saber también el número de electrones, ¿ok? Ok. Y bueno, ya acá aparece el valor de la electronegatividad. Por ejemplo, también en la energía de ionización, cada propiedad, o cuando estamos hablando de energía, se tiene un valor, y este valor debe tener unas unidades. Hay unidades, muchachos, las unidades son para tener un equivalente o contabilizar, así como cuando decimos, ay, 1 kilo, 2 kilos de arroz, no, 3 kilos de maíz. Hay distintas unidades, hay unidades de masa, de fuerza, de energía, hay unidades químicas también, porque yo no puedo utilizar las unidades de masa para expresar átomos o elementos, átomos o protones o electrones. Entonces hay unidades específicas para cada uno. Por eso tenemos, bueno, la de los metros, también de volumen, como los litros, los mililitros, las de fuerza, como las de fuerza, ay, no se me viene una a la mente, pero por ejemplo las de energía, los watts, los kilojoules. Entonces cada concepto va a tener estas unidades. Esto de las unidades también lo van a ver en química básica, el manejar estas unidades, porque pues cuando estemos más adelante en reacciones químicas vamos a ver cómo se puede expresar. Yo tengo tantos gramos de carbón y reaccionan con tantos gramos de cobre y da resultado tanto y tanto. Por eso son importantes las unidades de medida. Y pues es algo que usamos diariamente, o sea, voy a servirme 1 litro de soda, voy a separar 1 kilo de frijol, o sea, son unidades que manejamos en nuestro día a día, ¿ok? Y bueno, ya aquí tenemos los estados de oxidación. Estos también los pudieron llegar a encontrar como una propiedad, una propiedad de los elementos. Esta propiedad, chicos, ya la vamos a ver en la tercera unidad, lo que es un estado de oxidación y pues el concepto de oxidación ya en la química, ¿no? Pues que viene de ahí básicamente. Pero usualmente lo usamos como de manera coloquial para decir que no tengo experiencia, o que se me olvidó algo, ¿no? O sea, hemos escuchado y ya estoy algo oxidado sobre eso. Pero vamos a ver realmente después lo que significa. Y bueno, y así es como en cada cuadrito yo voy a encontrar cada descripción de cada elemento. Y bueno, la tabla periódica, muchachos, comprende por dos tipos de organización: los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas. Estos, o sea, aquí ven estos numeritos como el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el 18. Estos son grupos o familias, se les denomina. Cuando nosotros hablamos de un grupo, por ejemplo, ustedes el grupo de PA12, ¿qué tienen en común? Empezamos de la misma. Así es, igual, tal cual como lo dijo Alejandra. O sea, podrán tener edades distintas, gustos distintos de comida, de música, pero están agrupados por sencillamente una característica en común, que pertenecen a la carrera de procesos alimentarios y van en el primer cuatrimestre. Esa es su característica. O sea, no deben de compartir todas las características del mundo para denominarse un grupo. Solamente basta una para poderlos agruparlos.
Entonces, estos grupos o familias pues también están agrupados por ciertas características o una característica que comparten en común. Y hay 18 grupos o 18 familias. Luego tenemos también de manera ya horizontal, o sea, por las filas, los periodos. Y tenemos 7 periodos. ¿A qué les recuerda esto? ¿No les suena algo? No, como, no sé, como una transición o algo así. 7, o sea, de tener del número 1 hasta el 7, ¿no? ¿La semana? La semana, los días de la semana, sí, también. No sé, profe, 7. A ver, piensen un poquito más. De energía. Ok, sí, así es, Gabriel, los niveles de energía. Y esos niveles de energía lo que miramos en la configuración electrónica. Entonces tenemos estos 7 periodos. Y por tanto, de manera horizontal van a corresponder también a la clasificación por estos niveles de energía. Y bueno, así es como se va a ir desarrollando de hecho su configuración electrónica. Y me voy a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, nos dice que en esta tabla periódica se pueden distinguir 4 bloques. Estos 4 bloques están generados por los orbitales, que como ya los conocemos, los orbitales en los cuales están los electrones más externos, que son S, P, D y F, que corresponde a los electrones de 2, 6, 10 y 14, perdón. Y también pues esta tabla tiene pues estas 18 familias o los grupos y los 7 periodos. Y aquí nos dice, para entender esta organización hay que saber que cada uno de estos integrantes de un grupo cuenta con características muy similares como su configuración electrónica y la misma valencia. ¿Qué era un electrón de valencia, chicos? ¿Qué entendía yo como electrón de valencia? Era el ¿El que cuál, perdón? era donde se estaba el último electrón. Así es, los electrones de valencia son los que se encuentran en el último orbital o en la última capa, ajá, y son los que van a intervenir en las reacciones químicas, o sea, son los que yo puedo compartir o puedo ganar o puedo robar. Entonces, esta organización pues es dado a la organización por estas características. Y de hecho, miren, ahí es otra representación de la tabla periódica ya mediante los bloques proporcionados por los orbitales y los electrones de valencia. ¿Dónde se encuentran los electrones de valencia? ¿En qué orbital? Pues así es como están clasificados. Por ejemplo, los que tienen electrones de valencia en los orbitales S, si se dan cuenta, diferentes niveles de energía, pero sigue siendo orbital S. Los que tienen los electrones de valencia en los orbitales D son estos correspondidos. Los de los orbitales P, acá los tenemos. Bueno, acá anda uno desvariado este elemento. Y los del orbital F. Entonces tenemos 4 bloques correspondientes a los orbitales. Tenemos 7 periodos correspondientes pues a los niveles de energía. Y tenemos 18 familias. Y bueno, ¿vamos bien? Ok.
En las características que ahorita estábamos platicando, lo del radio atómico, lo de la electronegatividad, lo de la energía de ionización y la afinidad electrónica, como les decía, hay una tendencia entre los elementos. Y por ahí, en su investigación, se dieron cuenta que era muy puntualizado que, por ejemplo, de izquierda a derecha, o sea, de izquierda, ay, no le puse el plumón. De izquierda a derecha, supongamos que es una flecha derechita, yo tenía que tanto la energía de ionización como la electronegatividad. Y bueno, la afinidad electrónica sí lleva un comportamiento medio uniforme, pero no tanto. Más la energía de ionización y la electronegatividad, sí, pero de todos modos ahí en algunos casos sí cumple la afinidad electrónica. De izquierda a derecha va a aumentar estos valores, o sea, los elementos que yo tenga en el primer grupo van a tener una energía, por ejemplo, una electronegatividad mucho menor que los elementos, por ejemplo, los elementos de esta familia. ¿Por qué? Porque esa tendencia está que de los elementos del lado izquierdo hacia los elementos del lado derecho, pues va a aumentar esa energía de electronegatividad, la energía de ionización, ¿sí? Ahí es como observamos la tendencia, ¿sí? Sí, profe. Profe, ya me siento como el meme que compartí el otro día. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El que decía, el mismo siento que sí entendió. Ah, ya sé, sí, es el mismo que escucho, ya sé. Ya les voy a pedir que asientan más. Oye, va a parecer como que nada más estás en la clase tú. Maestra. Mande, ¿sí? Yo puedo respirar. Sí, Alejandra, está bien. Ahorita en un rato, ya va a estar disponible la de Classroom, pero igual, o sea, va a estar disponible, pero en cuanto puedas, ¿ok? Sí, está bien, maestra, gracias. Ok, de nada. Entonces, pues esta tendencia pues se ve marcada ya si lo vemos de esta manera. Igual también tenemos que fue de manera horizontal, ahora de manera vertical. Ok, Marlene, está bien, gracias. De arriba hacia abajo tenemos que disminuye la energía de ionización y la electronegatividad. Y tenemos que de abajo hacia arriba aumenta lo que vendría siendo el radio atómico. Por eso es una tendencia que va teniendo cada elemento y se ve un comportamiento, bueno, se ve entre comillas, pero mediante los valores podemos observar ese comportamiento. ¿Ok? Ok, y como podemos ver hay diferentes colores en esta organización. Esto porque tanto la configuración electrónica, muchachos, que comparten similar, pues nos va a dar características, fíjense, similares, y así podemos clasificarlos también. Como por ejemplo, miren, aquí tenemos en estas acotaciones las diferentes clasificaciones, o sea, y por eso te están los colores. El anaranjado fuerte pertenece a los metales alcalinos. El anaranjado bajito a los alcalinotérreos. Los amarillitos, acá se me escapan otros metales. Estos verdes como los metales de transición. Los verdes estos, más o menos que hay como 3 tipos de verde. Pero aquí en mi computadora se ve un poquito más claro porque no sé por qué se distorsiona la imagen entre la pantalla de la compu y la del celular. Ahí tenemos los metaloides. Luego los morados, los no metales. Los rositas tenemos los halógenos. Y
los azules, pues los gases nobles de los que ya les había hablado. Y tenemos acá abajo los lantánidos y los actínidos. Entonces, cada grupo pues corresponde a una característica, o sea, comparten características similares. Por ejemplo, bueno, los metales son brillosos, sus puntos de fusión son altos comparados con los metaloides. Entonces, estas características pues van a estar agrupadas, ¿no? En estos diversos, pues, como mismo lo dije, ¿no? Grupos. Y bueno, chicos, ya que como les dije que nada más les iba a dar una hora, la siguiente hora